bienvenida a esta clausura de esta fantástica semana de la mujer, llamamos la sabiduría de lo femenino. La sabiduría de lo femenino. Hoy hemos tenido pues, la experiencia de escuchar en este salón noble pues, a profesoras, a profesores. Empezó con Pablo de Ors. O sea, tuvimos la enorme fortuna de contar con unas personalidades de altísimo nivel académico, filosófico. Quiere decir que la cosmología se ha vestido de lujo o de gala para escuchar a estas personas que nos han hablado pues, de la mística femenina, del ascetismo. Y es que hoy, como nada es casual, pues hoy tenemos a Sofía Desconocida, la inefable, reflexiones en torno a la sabiduría de lo femenino. Pues tenemos en esta mesa ni más ni menos que a Sofía. O sea, Sofía, que como todos sabemos es la sabiduría. Sofía. Pero es que además tenemos a su lado a quien ha gestado junto con Aurelio y con Sofía estas jornadas, maravillosas jornadas, que es Sonia. Y claro, me va a decir, no es casual, Sonia en ruso también es sabiduría. O sea, que hoy contamos en esta mesa con la sabiduría femenina, absolutamente es un cierre perfecto para unas jornadas perfectas. Agradeceros por lo que habéis hecho, por lo que estáis haciendo, y cedo la palabra directamente ya a Sonia. Cedo la palabra a Sofía para que les inicie la conferencia. También hemos visto que están utilizando una de nuestras obras favoritas, que es la obra Cosmos de von Humboldt. Es decir, que todo está redondo. Esta sociedad se llama Cosmológica en honor a von Humboldt, así que estáis perfectamente bien acompañadas. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Espero que se me oiga. En primer lugar, bueno, quiero dar gracias a Dios porque es un milagro que esté aquí hoy, porque llevo una semana sin ver prácticamente y me he devuelto un poco medio ojo para poder presentar a Sonia, a mi queridísima Sonia, y es un honor para mí, me hace muchísima ilusión. En primer lugar, deseamos expresar nuestra más sincera gratitud por su presencia y la presencia de todos ustedes y entusiasta participación en el Seminario de la Sabiduría de lo Femenino. Su generosa asistencia ha sido fundamental para el éxito de esta jornada. Asimismo, agradecemos enormemente la gentil acogida y apoyo por parte del STIC, del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, de la Real Sociedad La Cosmológica y demás entidades participantes que han arropado nuestra iniciativa. En especial, subrayamos la incondicional compañía, entrega y disponibilidad de don Aurelio Feliciano Sosa. Todo mi cariño, todo nuestro cariño. No se me ocurre un mejor cierre a estas primeras conversaciones en torno a mística y espiritualidad mariana que la intervención de la doctora Sonia Petisco y su aproximación a algunos de los múltiples aspectos de la poliédrica figura de Thomas Merton, monje cisterciense de la abadía norteamericana de Getsemaní, uno de los grandes escritores católicos del siglo XX y un inmenso místico ecuménico. Con Thomas Merton concluimos temporalmente el recorrido que hemos trazado a partir de la pregunta que la propia Sonia Petisco nos lanzaba en su discurso de inauguración, esto es, la pregunta socrática por el significado más hondo, teológico, sapiencial y místico de la bajada de la Virgen de las Nieves en su sentido de kenosis, de abajamiento, de vaciamiento para que Dios pueda morar en nosotros. Decía Simone Weil, a quien Sonia comprenderá que no puedo prescindir de citarla, una pensadora francesa de origen judío del siglo pasado, que bien podríamos denominar mística. Decía Simone Weil que la gracia descenderá infaliblemente allí donde encuentra el lugar del abandono perfecto. Abandono al espíritu que encarna la apertura sin reservas de María de Nazaret, a quien Pablo Dors anunciaba el nacimiento de María en nosotros.
el deshacimiento del maestro Eckhart, que hace espacio al crecimiento de la chispa divina, la entrega amorosa de las místicas medievales tan magníficamente dibujadas por María Toscano, la pureza del corazón de la Virgen, que se plasma en la belleza iconográfica de sus representaciones, y por último, la exhortación mertoniana a la muerte del pequeño y falso yo, para que Cristo nos tome y nos traspase. En palabras del monje trapense, si nosotros vivimos es para ser el lugar elegido por Él para habitar, para ser su epifanía. El amor, dice Merton en hermosísimas palabras, es la epifanía de Dios en nuestra pobreza. Señalemos, además, que la bajada de la Virgen conlleva nuestro acompañamiento como peregrinos, pues toda tradición espiritual implica una peregrinatio que, en último término, ha de llevarnos a nuestro centro más íntimo. Vuelvo a citar a Merton: lo que está en lo profundo es lo real. Ese es el verdadero viaje. Nos hemos propuesto, en definitiva, que la bajada de la Virgen recobre su dimensión de acontecimiento, de kairos, de inserción del espíritu en el tiempo. Las maravillosas conversaciones que hemos compartido han constituido verdaderos momentos de kairos, y estoy convencida de que así lo será también la ponencia de hoy. Procedo ahora a resumir el extensísimo y deslumbrante currículum de nuestra ponente. Sonia Petisco es doctora en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Humanidades por la Universidad de Edimburgo. Becaria Fulbright, realiza su tesis doctoral sobre la poesía de Thomas Merton, creación, crítica y contemplación, en el Thomas Merton Center de la Universidad de Bellarmine, en Estados Unidos. Perdón mi inglés. Ha participado como ponente en múltiples congresos y foros de carácter nacional e internacional sobre este autor, considerado por muchos scholars como el místico más relevante del siglo XX en América, y cuenta con numerosos artículos, recensiones y capítulos sobre la obra de este afamado monje cisterciense, publicados en revistas especializadas de alto impacto. En los últimos años ha publicado varios libros, entre los cuales destacan O corazón ardiente, poemas de amor y de disidencia, Thomas Merton o la poética de la disolución, Pasión por la palabra, Diálogos en la periferia y Mi violín interior. Ha realizado espléndidas y pioneras traducciones y ediciones de la obra poética de Merton, en las que se da cuenta, y la cito, de su visión sacramental o sapiencial del mundo, epifanía del logos divino, pues el verbo poético es concebido como forma interior expresada y revelada, como palabra recibida. Sus principales líneas de investigación giran en torno al misticismo comparado, la traducción poética, el discurso de la identidad y el estudio del lenguaje como praxis o instrumento de acción política y de psicoanálisis. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Harvard, Divinity School, Estados Unidos, y en la Universidad de Tübingen, Alemania. Actualmente pertenece al grupo de investigación CorpoArt de la Universidad de La Laguna, coordinado por la doctora Almudena González Brito. Además, es miembro de la Asociación Cultural Cartas Diferentes de Santa Cruz de la Palma, y desde 2021 pertenece al Consejo de Redacción de Cosmológica, anuario de la Real Sociedad Cosmológica. Actualmente se encuentra en proceso de creación y dirección del Laboratorio de Nuevas Tendencias del Pensamiento de la Isla de La Palma, en el que se insertan estas conversaciones que venimos celebrando en las últimas semanas y que clausuramos hoy con una cautivadora conferencia bajo el título Sofía la desconocida, la inefable, reflexiones en torno a la sabiduría de lo femenino en Thomas Merton. Se trata de un intento de deconstrucción
a través de la razón cordial o razón poética al estilo zambraniano, de esa imagen de lo femenino que nos presentan los discursos teológicos más convencionales, ahondando así en ese otro saber o vida del alma, esa voz entrañada que emerge de hondos manantiales oscuros y que cuestiona la falsa dicotomía o separación entre hombres y mujeres en un ensayo de reconciliación de los opuestos, una coincidentia oppositorum, en palabras de Nicolás de Cusa, que por cierto, bueno, filósofo alemán, que por cierto su obra De Docta Ignorancia subrayó la vía negativa como medio de aproximación a lo inefable, vía negativa o apofática que venimos pues subrayando durante toda esta jornada. Pero si brillante es el expediente académico y la producción literaria de Sonia Petisco, más extraordinaria aún es la hermosura que irradia su persona, o como a ella le gustaría puntualizar, la belleza que irradia aquello que va más allá de su persona y está en lo más profundo de su misterio. Aprovecho el inmenso privilegio que se me ha concedido al conocerla y aquí presentarla para trazar algunos rasgos que a mi entender la hermanan con su admirado Thomas Merton. En primer lugar, su pasión por la palabra. Parafraseo el título de uno de sus libros sobre Merton. Su indeclinable vocación poética, aun sabiendo de las limitaciones del lenguaje para aproximarnos a las incursiones de lo divino. A pesar de reconocer la pobreza de los términos humanos para expresar aquello que no puede ser nombrado, pero que debe ser dicho. Aquel misterio ante el cual solo cabe el pasmo y el balbuceo. También comparte Sonia la siempre renovada mente de niño. Aquellos que no seáis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Un corazón inocente, carente de sombra y de codicia, y que tal y como escribía el cisterciense, vuelve a nacer cada mañana ante el altar. Sonia deja traslucir un sol que proviene del otro lado, así como los niños. Pero ante todo, yo definiría a Sonia como un corazón ardiente, de nuevo parafraseando a otra de sus ediciones de poesía mertoniana, una eterna enamorada de la sabiduría, del misterio, una llama inquebrantable, inasequible al desaliento, la amante del cántico espiritual en infatigable movimiento de búsqueda, guiada por su ferviente anhelo y que vislumbra las señales dejadas por el amado en las cumbres de esta isla tan querida por ella. También de La Palma lleva enamorada muchos años. Recordemos los preciosos versos de San Juan de la Cruz. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas. Por último, Sonia se hace eco de la tradición profética de Thomas Merton, el cual concluía su famosísima autobiografía La montaña de los 7 círculos, haciendo referencia al Cristo de los hombres abrazados, aquellos que encienden sus vidas con el fuego del amor y cuyos labios purificados profieren palabras abrazadas y clarividentes que invitan a una contemplación entendida como acción guiada por el Espíritu, acción que tiene origen en la fuente misteriosa del amor y que promueve la creación de una red de corazones ardientes y unidos en el Espíritu. Me consta el valiente anhelo de Sonia de crear esta red. Pretendemos, al fin, que los intercambios dialógicos aquí celebrados constituyan una incipit vita nuova, una transformación del corazón, una liturgia en la que, citando a Octavio Paz, las palabras sean flores, sean frutos, sean actos, y reverdezca y florezca Dios en nuestro interior. Y de nuevo vuelvo a citar a otra de las ponentes, Silvia Vara, cuya conferencia fue
absolutamente maravillosa. Y sin más, los dejo con nuestra brillantísima y única Sonia Petisco, que tengan aquí. ¿Se me escucha? Bien. ¿Se me escucha bien? Irregular. ¿Irregular? A ver, ¿sí? Es que tienes la cabeza para allá y el micrófono allí. Claro. Pues tienes que centrar un poco. Sí. A ver. ¿Aquí? ¿Así ahora? ¿Se me escucha mejor? Bien, bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar quisiera agradecer esta maravillosa presentación, estas palabras tan preciosas y tan sentidas e inmerecidas, palabras con las que me ha presentado pues mi queridísima Sofía, mi amiga Sofía, que sin duda, como habréis podido comprobar, son deudoras más bien de la amistad y del amor que de la objetividad. Así que bueno, muchísimas gracias, Sofía. Mi más sincero agradecimiento también, como ya ha comentado Sofía, al ISTIC, al Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, pues por habernos dado esta oportunidad para desarrollar estas conversaciones de mística y espiritualidad mariana en esta maravillosa biblioteca, en el Salón Noble de la Biblioteca La Cosmológica de Santa Cruz de la Palma. Mi agradecimiento también al presidente, don Nacho Pastor Teso, que siempre nos recibe con los brazos abiertos y siempre nos inspira y también nos ilumina pues, con su estar, su inteligencia y su buen hacer. Y no puedo dejar de mencionar a don Aurelio, que ha sido el artífice verdaderamente de estas jornadas, el que rescató este proyecto cuando verdaderamente estaba condenado al olvido y a la sombra, a las tinieblas. Y él, con gran agudeza, inteligencia y cariño, pues lo rescató, ¿no? Un poco recordando esas palabras del Evangelio, ¿no? De he venido a buscar lo extraviado. Y creo que don Aurelio en ese sentido vino a buscar lo verdaderamente perdido, lo que estaba, pues, como digo, pues condenado a desaparecer casi, ¿no? Así que aquí quisiera hacer, pues, expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro queridísimo don Aurelio. Bien, bueno, pues dicho todo esto, especialmente quisiera agradeceros a todos vosotros que estáis aquí hoy reunidos con nosotras. Mi más honda gratitud a todos los que habéis venido todos los días, es decir, no habéis faltado a ninguna de las jornadas, por lo cual es algo que verdaderamente es asombroso, ¿no? Y me llena de pasmo el comprobar cómo todavía hay gente que está verdaderamente interesada y sedienta de otra cosa que no sea pues los saberes ya establecidos, ¿no? Y que aspira verdaderamente a penetrar y a seguir ahondando en ese camino del misterio, ¿no? De ese ir ahondando cada vez más, perseverando en la roca, hasta que de esa roca, ¿no? Pues brote agua, ¿no? Esa agua que salta hasta la vida eterna. Por tanto, mi más sincero agradecimiento por vuestra compañía, por estar aquí. Me ha alegrado muchísimo de veros a todos, a Álvaro, a Gita, a don Aurelio, a Mauro, y bueno, me quedan muchos más nombres, a José Pablo, también a Isabel, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sin vosotros, en verdad, debo confesaros que sin vosotros pues no habrían sido ni tan alegres las mañanas, ni tan esperadas las tardes, ni tampoco tan tristes las despedidas. Aunque bien es verdad, como ha apuntado Sofía, que esto verdaderamente estamos ante un incipit, ¿no? Un nuevo comenzar, eso que decía César Pavese, ¿no? Vivir es comenzar a cada instante, por lo cual esperamos y anhelamos que estas jornadas puedan ser continuadas en sucesivas convocatorias y que todos podamos pues, enriquecernos y seguir penetrando en
este misterio que verdaderamente nos rebasa, ¿no? A través de otros místicos, ¿no? Que bueno, no han sido tratados aquí, como bueno, pues, Santa Teresa de Jesús, los místicos españoles. Sería pues, muy interesante hacer unas nuevas jornadas con místicos españoles, pero también místicos renanos, como, bueno, además de Maestre Eckhart, pues toda esa corriente de beguinas de la que nos hablaba María Toscano, Margarit Porret, pero muchas otras que faltan, ¿no? por abordar, y que sería maravilloso el que encontrar pues, el suficiente apoyo y la suficiente financiación para que estas jornadas pudieran seguir adelante en la isla de La Palma. Bueno, sin más, voy a un poco, ya no sé, porque creo que ya lo principal se ha dicho a lo largo de todos estos días, pero bueno, a mí me toca un poco clausurar o cerrar estas jornadas y bueno, pues voy a centrarme en Thomas Merton, que es el autor al que yo le he dedicado algunos años de mi vida y con el que me une pues una estrecha filia, una estrecha amistad. Bien, bueno, pues todos sabemos que a lo largo de la historia la isla de La Palma ha sido considerada como un lugar sagrado, fuente de inspiración de científicos, de poetas, de viajeros, de artistas de todo el orbe. Mi conversación de esta tarde con vosotros pretende resucitar dentro de este palpitante contexto insular y más concretamente en el contexto de la tan esperada Bajada de la Virgen 2025, la voz de uno de los místicos americanos más relevantes del siglo XX, según ha comentado Sofía y según bueno, pues todos los estudiosos como la profesora Luce López Baral de Puerto Rico ha apuntado, considerado pues, como un San Juan de la Cruz americano. Merton, voy a centrar mis meditaciones en torno a la sabiduría de lo verdaderamente femenino o mujer, de acuerdo con Thomas Merton. Una sabiduría que, como hemos ido viendo a lo largo de todos estos días, va más allá de toda definición, de todo nombre, de toda posible imaginación o ideación. Ese libre de todo nombre, de toda forma, al que apuntaba la profesora Silvia Vara. Quisiera destacar, en primer lugar, el importantísimo legado cultural de este gran pensador en los campos de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, ya está. Ya está. El importantísimo legado cultural de este gran pensador en los campos de la espiritualidad, la literatura, la crítica social, la antropología, la ecología, las artes visuales y la historia es tan vasto que por sí solo justificaría cualquier intento de investigación y divulgación de su obra. Monje trapense, promotor de diálogos interconfesionales entre diferentes religiones de Oriente y Occidente, fue autor fecundo de numerosas obras en prosa y en verso que os animo a leer, porque verdaderamente ninguna de ellas pues os dejará indiferentes. Podréis estar o no estar de acuerdo, pero desde luego no os van a dejar indiferentes. Son obras como Ascenso a la Verdad, Pan en el Desierto, El Hombre Nuevo, Pensamientos en la Soledad, Místicos y Maestros Zen, o bueno, todo un elenco de correspondencia y de diarios en los que él un poco va desgranando y va contándonos pues, su recorrido espiritual, hasta que verdaderamente pues, él termina fusionándose con el Cristo de los hombres abrasados. Él verdaderamente fue un hombre que fue verdaderamente un Cristo de los hombres abrasados, abrasados en la llama de amor viva, del amor hacia Cristo, que él tan hondamente sintió y con el que tanto se sintió identificado. Conviene subrayar que Thomas Merton siempre se sintió fascinado por los espacios insulares, como morada de lo realmente utópico, entendiendo por utopía ese no lugar. Es decir, es un lugar que no es ningún lugar, pero son todos los lugares. En definitiva, la utopía no deja de ser ese templum o tempus donde verdaderamente las cosas pasan de verdad, ocurren de verdad. Es ese kairos al que apuntaba Sofía, kairos, frente al cronos, el tiempo sucesivo, histórico, ese tiempo fatigoso donde hay que perseguir fines, conquistas, logros,
afanes personales, ese otro tiempo de la disolución, donde uno verdaderamente se pierde, se disuelve y, bueno, ya solamente puede decir, ¿no?, que se me quede no sabiendo, ¿no?, toda ciencia trascendiendo. Bien, pues en 1957, siguiendo con la utopía, escribe un hermoso poemario, Thomas Merton, que se titula Las ínsulas extrañas, inspirado en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, nuestro gran poeta español, al que consideró uno de sus grandes maestros espirituales, ya desde su etapa de estudiante en la Columbia University en Nueva York. Asimismo, no podemos olvidar un dato importante, y es que Merton guarda una estrecha vinculación con la isla de La Palma, sorprendentemente, puesto que durante 27 años perteneció a la misma orden cisterciense que siglos antes fundaría el monasterio de la Santísima Trinidad de Breña Alta. Y bueno, aquí hago otro pequeño inciso, perdonad que todavía no he entrado en la sabiduría de lo femenino, ahora voy a abordarlo. Permitidme que os comunique que ya contamos con el beneplácito de la madre abadesa del monasterio, la madre Rosario, que se ha mostrado muy interesada en la figura y en la obra de Thomas Merton, y bueno, pues está pues muy feliz de que podamos continuar en algún momento, en un futuro cercano, pues unas jornadas sobre la obra de este gran místico estadounidense, siempre vinculado a todos los demás místicos. Entonces, bueno, pues solamente anunciar que ella ha mostrado esa disponibilidad para que estas jornadas puedan continuarse, ahora ya no en la ciudad, sino en lo alto de la montaña, ¿no?, en las cumbres, en los altos de la isla, intentando así crear una especie de mónacos. Hablaba Sofía de este laboratorio de nuevas tendencias del pensamiento que estamos intentando, ¿no?, desarrollar, y que ya se han inaugurado con estas jornadas, intentando crear unos vínculos estrechos entre el Mónacos y la universidad. Recordad que las primeras universidades nacieron siendo monasterios, Oxford, Cambridge, monasterios, ¿no?, monasterios en Europa, donde verdaderamente pues, se dedicaban, ¿no?, los profesores eran monjes que vivían con los alumnos y se dedicaban a la vida comunitaria, y verdaderamente eran comunidades, verdaderamente las universidades eran comunidades monacales. Y en este sentido, pues estamos, ¿no?, soñando con algo parecido en la isla de La Palma, como un pequeño Oxford y Cambridge en el corazón de la isla. Bien, bueno, pues siguiendo con nuestro tema de hoy, la sabiduría de lo femenino, vamos a enfocar esta última de las sesiones, esta última sesión. He escogido para ello, vamos a enfocarla en un análisis pormenorizado de un maravilloso poema en prosa de Thomas Merton, titulado Hagia Sophia, la Santa Sabiduría, escrito en la primavera de 1961 y publicado en el volumen de 1963, Emblemas de una estación de furia. En este misterioso fragmento lírico, considerado por algunos estudiosos como uno de los mejores logros de Merton, el poeta nos ofrece una profunda y esclarecedora meditación sobre la relación entre el logos, la palabra, y el principio femenino, cuya acción, la acción de lo femenino, la de hablar, que no es otra que la de hablar, eso es verdaderamente lo femenino o mujer, es aquello que verdaderamente habla, ¿no?, y descubre, revela, desvela, ¿no?, las contradicciones internas a los discursos establecidos, ¿no? Entonces, ese logos o principio femenino puede cuestionar de raíz la división entre géneros con la que ha dado comienzo la historia de los hombres, esta herida que es incurable y que constituye la dicotomía hombre-mujer. Esta búsqueda incesante de la reconciliación de los opuestos, de la que nos hablaba Sofía, del opuesto de los polos masculino y femenino, no es algo nuevo en la historia del pensamiento filosófico y religioso. Al contrario, ya está presente en el Simposium de Platón, que incluye uno de los debates, recordaréis, más célebres y vibrantes sobre el tema de la androginia. También podemos encontrar intentos similares de matrimonio de los contrarios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues sin ir más lejos, en el libro del Génesis.
donde tenemos que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán para ser no su opuesto, sino su compañera, su complementario, ¿no? Bueno, el capítulo 8 de los Proverbios, yéndonos al Antiguo Testamento, ¿no? Los Proverbios, donde la sabiduría femenina se considera el lado complementario de Dios en el acto de creación del mundo. Esa sabiduría de Proverbios que coqueteaba con Dios, nos dice la Biblia, ¿no? Coqueteaba con Dios desde el principio de la creación, ¿no? Y era su máxima gloria, ¿no? La sabiduría, los Proverbios. Bien, también, bueno, y así, si nos dirigimos a religiones orientales, pues siempre está, ¿no? Se nos habla de esa interacción entre el yin y el yang dentro de, por ejemplo, de la tradición del taoísta, de la que Merton, por cierto, se nutrió mucho de la tradición taoísta. Tiene un libro maravilloso que os recomiendo, es El camino de Chuang Tzu, en el que también, ¿no? Se habla de esta reconciliación, más allá de las dicotomías, ¿no? De toda dicotomía, porque en definitiva la sabiduría siempre lo que verdaderamente hace es cuestionar toda dicotomía, en aras de esa unidad, de esa integridad, ¿no? Entre todo, que todos seamos uno, como el Padre y yo somos uno. Bien, conviene enfatizar que toda la vida y el pensamiento de Merton se convirtieron en una exploración permanente de nuevos caminos que conducen a esa coincidencia oppositorium, una inédita pero también antiquísima sabiduría trascendental que le llevó incluso más allá del lenguaje y de la propia lógica. Aunque siempre Merton viajó en el vientre de una paradoja, y en bueno, como todo el que está vivo, pues viaja en el vientre de una paradoja, claro. Hay un precioso diario que os recomiendo, de Merton, que se titula El signo de Jonás, donde él verdaderamente va describiendo, es un diario maravilloso, en el que va describiendo pues esa lucha, esa agonía, esa agonía, pues que también comentaba Sofía, entre el falso yo y el verdadero yo, ¿no? Él dice que la verdadera guerra que hay que lidiar no son las guerras que nos venden por las pantallas, hay que empezar por la guerra que está en nuestro propio interior, entre lo que en verdad hay y la falsa imagen que tenemos, ¿no? de nosotros y en general de todos, ¿no? Esas falsas imágenes que nos construimos, ¿no? Acerca del yo y del mundo. Bien, entonces, aunque siempre viajó en el vientre de una paradoja, aprendió a considerar este impulso dialéctico que latía en su interior como algo inherente a su propio destino, y siempre buscó esa secreta armonía y acorde entre tensiones opuestas. En efecto, una lectura atenta de Hagia Sofía nos lleva a pensar que nuestro poeta acabó considerando a Sofía como ese poderoso locus espiritual, de transformación personal, pero también de transformación colectiva. El otro día la profesora Almudena González Brito nos hablaba precisamente de la Virgen de las Nieves como verdadera agente de transformación social. Es decir, para los que no estuvieron aquí, no podemos pensar que estas reflexiones o que todo la mística, ¿no? Está desgajada, ¿no? del mundo real, todo lo contrario. Es el único y verdadero agente de transformación social, ¿no? Eso es el único, no hay otro, según los grandes sabios, no hay otro camino que verdaderamente el seguir ahondando en ese misterio, en esa mística. Por tanto, bueno, pues sí que hay que liberar a la mística de todo ese yugo al que se ha sometido, de ser mística como algo, una especulación, ¿no? Una filosofía especulativa, abstracta, separada del mundo, sino que está en el mundo, ¿no? Eso que decía también, que reza el Evangelio, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Entonces la mística, pero encarnada, es una mística encarnada. Por eso creo que lo que hacemos aquí, hoy y a lo largo de estos días, pues verdaderamente es algo que es útil para la sociedad. No solo útil, sino totalmente necesario, ¿no? Necesario. Bien, bueno, el núcleo de nuestra reflexión pretende destacar aquellos momentos del poema al que os he remitido, en que parece trascenderse la distinción masculino-femenino, pero también examinar aquellas otras ocasiones
en las que su lenguaje pasa a formar parte del discurso establecido en lo que se refiere a esta compleja cuestión de los géneros y el propio concepto de virgen o virginal. Bien, entonces, bueno, pues la metodología que voy a seguir se va a centrar en la vía negativa, en la vía apofática de la teología mística, que trata de liberarse de nuestra conciencia equivocada acerca del yo y del mundo para perderse en esa bendita docta ignorancia, de la que tanto hablan pues, todos los grandes maestros místicos. La docta ignorancia, ¿no? Bien, en este intento de cuestionar las categorías conceptuales que conforman nuestra cosmovisión del mundo, vamos a explorar los niveles más subconscientes del lenguaje, en un esfuerzo por dotar de voz a lo femenino o verdaderamente mujer, es decir, ese yo que ha sido oprimido por el poder desde el principio de la historia, pero que es el único que puede alzarse, como os decía, contra los saberes convencionales y desvelar estas paradojas inherentes al propio discurso patriarcal. Permítanme o permitidme que introduzca un pequeño, o anticipe un pequeño preludio. El poema comienza identificando a Sofía con algo difuso y carente de cualquier referencia de género o incluso humana, algo que estaría más cerca de la física de Lucrecio y Epicuro, pero quizá más misterioso e inefable. Merton la describe como natura naturans, corporeidad sagrada que nos remite a la imaginación sacramental cristiana de Gerard Manley Hopkins, así como a la teoría physique de Máximo el Confeso. Cito a Merton: existe en todas las cosas una fecundidad invisible, una tenue luz, una dócil indefinición, una plenitud ignorada. Esta misteriosa unidad e integridad es la sabiduría, la madre de todo, natura naturans. Existe en todas las cosas una dulzura y una pureza inagotables, un silencio que es fuente de acción y de alegría. Paradójicamente, Sofía nace del silencio y, sin embargo, habla a través de todo lo creado. Su rumor silencioso se escucha desde la sección inicial del poema, encarnado en la dulce voz de una enfermera que despierta al indefenso Merton de su oscuridad y abatimiento, cuando él, cito, que se ha defendido y ha luchado por salvarse a sí mismo en la enfermedad, que ha planeado por sí mismo, se ha preservado a sí mismo y se ha amado solo a sí mismo. Bueno, esto a un inciso se refiere, pues en los últimos años de su vida sufrió una operación de espalda y es entonces cuando conoce a esta enfermera a la que dedica lo que él ha considerado como sus mejores poemas. Son poemas de amor, están traducidos, bueno, tuve pues, la gran fortuna de poder traducirlos y están incluidos en mi libro Corazón Ardiente. Bien, pues entonces Merton se encuentra este poema, ya anteriormente a la escritura de estos poemas, él había anticipado pues esa voz, ¿no? Que le despierta en medio de la oscuridad y que verdaderamente pues es el que le salva de sí mismo, En la segunda parte, sin embargo, el poeta se lamenta de que no solemos prestar demasiada atención a esa voz sutil, misericordiosa y femenina, una voz que se dirige a los más pequeños e ignorantes, exhortándoles a adoptar una nueva sapientia o conciencia unitaria. O inaugurando así, a través de esta conciencia, pues nuevos horizontes de auténtica fraternidad, más allá del sueño de separatividad colectivo. Escribe en su poema: ella es el candor de la luz de Dios, la expresión de su simplicidad, porque verdaderamente la verdad es simple, la verdad es simple, es un poco el sin porqué de la rosa de León Bloy, ¿no? Es simple. La tercera parte del poema continúa enfatizando esta naturaleza simple e indivisa de la santa sabiduría, considerada por el poeta como el principio reconciliador que subyace en todas las cosas. Escribe Merton: ella está en todas las cosas, como el aire que recibe la luz del sol. Ella es el vínculo entre ellas, el amor que las une.
Ella es la vida como comunión, la vida como acción de gracias, la vida como alabanza, la vida como celebración, la vida como gloria. Todas las cosas la ensalzan siendo lo que son y compartiendo el banquete nupcial. Ella es la esposa, el banquete y las bodas. Fin de cita. En esta penetrante serie de anáforas que ponen de relieve la centralidad del amor, en la visión sociológica de Merton no encontramos alusiones directas a distinciones de masculino o femenino. Si bien el poeta está utilizando la metáfora bíblica de la esposa, ella implica una personificación, de algún modo, de Hagia Sophia. Hemos pasado de algo indefinido, sin nombre, sin forma, a una personificación de Hagia Sophia. De hecho, el uso de esta imagen tradicional demuestra que Merton conocía en profundidad el rico simbolismo cristiano presente ya en el Cantar de los Cantares, como también en el Apocalipsis, donde encontramos la metáfora del alma, al mismo tiempo que la metáfora de Israel y la Iglesia, como la esposa de Dios que busca y anhela la unión íntima con Él. De una consideración, por tanto, de Sofía consideración inicial de Sofía, de la sabiduría, como ternura inefable, como algo inexpresable e inaprensible por el conocimiento humano, pero al mismo tiempo fuente de acción y de alegría, como os decía, se pasa gradualmente a una comprensión de la sabiduría como emanación del Padre, como la kenosis amorosa o el autovaciamiento de Dios, que de nuevo, como en el caso del símbolo de la esposa, solo puede entenderse si tenemos en cuenta que Merton no podía eludir fácilmente su formación cristiana, como tampoco su condición de monje o de teólogo místico. Entonces encontramos ya, ¿no?, la figura del Padre casi desde los inicios, ¿no?, de esta configuración de la sabiduría. Entonces, el principio femenino en el mundo, escribe Merton, es la fuente inagotable de realizaciones creativas de la gloria del Padre. Ella es su manifestación en radiante esplendor. Sin embargo, permanece invisible, vislumbrada solo por unos pocos. A veces no existe nadie que en verdad la conozca. Esta recreación de Sofía como aquello en Dios que anhela encarnarse muestra claramente la influencia en Merton de la tradición sociológica ortodoxa rusa. 4 años antes de componer este poema, en 1957, Merton lee La sabiduría de Dios de Bulgakov, de quien aprende a entender a Sofía o a considerar a Sofía no como una cuarta persona o hipóstasis de una sustancia, sino hipostasiada ella misma en la creación, de modo que la creación misma se convierte en la gloria de Dios. Para los teólogos rusos y también para Merton, Sofía es la usía, la esencia o fundamento de Dios, del ser de Dios, la matriz de las 3 hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto entra un poco por lo que el otro día la profesora Silvia Vara nos estaba comentando, ¿no?, de que hay una razón que está por encima, y está por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es esta misma idea, ¿no?, de ese ser, de esa sabiduría por encima de toda persona, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Nos encontramos, por tanto, ante una consideración de la sabiduría como la expresión maternal y creadora de Dios, que ya estaba presente con anterioridad en esta sección del poema, cuando Merton identifica a Dios como padre y madre al mismo tiempo, en una especie así de coincidencia osimorónica de metáforas masculinas y femeninas que se insertan dentro de la tradición de los reclusos ingleses del siglo XIV, especialmente la teología mística de Juliana de Norwich. Nos escribe Merton, es a la vez padre y madre. Como padre emerge como una gran fuerza rodeada de tiniebla. Como madre, su resplandor es tenue y abraza a todas sus criaturas con su luz y sus entrañas de misericordia. El tenue resplandor de Dios es Hagia Sophia. La sabiduría
Por tanto, ya no se caracteriza por atributos negativos que nos recuerdan a la tradición apofática más pura, como misteriosa, inefable, oscura, el eje invisible de toda la naturaleza, sino que por el contrario nos encontramos con un proceso de deificación o teosis de la sabiduría, percibida como el lado materno femenino de Dios. Este paulatino proceso de deificación de Sofía va acompañado a su vez de un proceso de humanización que alcanza su culminación en la última parte del poema. Aquí la sabiduría natura se identifica con la Santísima Virgen María, en este caso celebrando estas fiestas con la Virgen de las Nieves, a la que el poeta describe como una manifestación personal de Sofía, la criatura perfecta, perfectamente redimida, que nos entrega, perfectamente redimida, que por su entrega incondicional a la voluntad de Dios se convierte en la Madre de Cristo. Es así que Merton escribe: es ella, es María, Sofía, quien entre tristezas y alegrías, con plena conciencia de lo que hace, pone sobre la segunda persona, el logos, una corona que es su naturaleza humana. Así su consentimiento, el fiat in mihi, el hágase en mí, abre la puerta de la creación, del tiempo, de la historia, al verbo de Dios, al verbo divino, la encarnación del verbo divino. Ella es, por tanto, la que hace vacío, se vacía para que en ella habite el verbo divino. Los últimos versos del poema terminan con la transformación de la sabiduría en una mujer casi obediente, que expresa su dulce y generoso consentimiento a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ella es la mujer bendita que comparte su señorío y puede coronar a Cristo con lo que es más grande que la gloria, que la propia gloria o el propio poder, la debilidad, la nada, la pobreza. Una sabiduría trascendental que nos remite a su vez al concepto budista zen de vacío, de sunyata. Por tanto, lo que verdaderamente la hace poderosa no es su poder, sino su pobreza, su debilidad, al igual que a su hijo, su debilidad, su nada, su pobreza. Paradójicamente, la potestad de María está enraizada en su impotencia y su hijo, infinitamente rico y poderoso, es enviado a nosotros pobre e indefenso, en su misión de indescriptible misericordia, a morir por nosotros en la cruz. Una vez más, la coincidencia oppositorum encuentra su máxima expresión en este sublime fragmento poético en el que se nos hace recordar la locura o sabiduría de la cruz, ese misterio pascual de vida a través de la muerte, gracias al cual Cristo se convierte en la epifanía perfecta de Sofía, encarnando y derramando sobre todos la misericordia redentora de Dios. Aunque al final, esta era una cita de Merton, Cristo se convierte en la epifanía perfecta de Sofía, encarnando y derramando sobre todos la misericordia redentora de Dios. Fin de cita. Aunque el final genótico del poema aborda la urgente necesidad de abandonar todo conocimiento de uno mismo y del mundo para poder abrirnos a la vida de la gracia, no obstante, todavía se observan en el poema ciertas reminiscencias de una sólida fe en los discursos establecidos. De hecho, aquí ya empieza un poco la interpretación, mi aproximación al poema de Merton, intentando cuestionar su propio lenguaje, De hecho, la identificación del logos con una persona sirve definitivamente no tanto para cuestionar, sino más bien para corroborar la fe en el individuo personal, único y hecho a imagen de Dios. Esta creencia en los conceptos de Dios y de hombre es de vital importancia para la subsistencia de cualquier tipo de religión, la creencia en Dios y en el hombre, o el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Es vital para toda religión, o para toda ciencia, o incluso para toda filosofía, la creencia en el hombre como el centro de todas las cosas, llámese filosofía, ciencia o religión. Y sin embargo, implica, esta es la hipótesis que os lanzo y me gustaría luego recibir vuestros comentarios, es esta deificación de Sofía y esta conversión de Sofía en un ser humano,
pues es verdaderamente implica la verdadera crucifixión del verbo, su condena al tiempo histórico y por tanto a la noción específicamente humana de futuro y de muerte. Tras una lectura atenta de Hagia Sophia nos surgen inmediatamente varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué solemos identificar a Sofía? Y os hago unas preguntas que os hago a vosotros también hoy. ¿Por qué solemos identificar a Sofía con el concepto abstracto de Dios, cuando originalmente ella era invisible, inefable, inexistente? La pregunta número 2. ¿Por qué tenemos que dar por sentado que la expresión el verbo se hizo carne significa necesariamente el verbo se hizo un hombre o un ser humano? Tercera pregunta. Si un hombre o un ser humano se diferencia del resto de los seres o cosas por el hecho de tener conciencia del tiempo y de la muerte, ¿por qué el verbo que vino precisamente al mundo para vencer el tiempo y la muerte debe ser identificado con un ser humano y su saber acerca de la muerte y del futuro? Y cuarta, ¿no se basan estas interpretaciones en puras contradicciones? ¿Hallamos alguna buena razón para seguir ocultando todas estas paradojas inherentes a nuestros discursos religiosos, filosóficos o científicos, en lugar de intentar desvelarlas? Definitivamente estamos de acuerdo con Thomas Merton cuando en su entrañable carta dirigida a D.T. Suzuki, el maestro zen D.T. Suzuki, que al final de su vida pues, le visitó a la ermita donde Merton se había retirado y él vivía en el monasterio 27 años, luego se retiró a la ermita del Monte Carmelo y allí fundó pues, una especie pues, de ermita que al mismo tiempo se convirtió en una universidad porque comenzaron a visitar de todo tipo de intelectuales, de personalidades del mundo político, académico y el que anhelaba la soledad pues encontró que el ermitaño pasó pues, a ser verdaderamente pues, su ermita un foco de irradiación cultural de primer orden. Bien, pues en esta carta dirigida a D.T. Suzuki, fechada el 12 de marzo de 1959, Merton escribe: ¿sabe usted, dirigiéndose a Suzuki, ese es el problema del mundo cristiano? No está presidido por Cristo, que sería la libertad perfecta. Está esclavizado por imágenes e ideas de Cristo, que son creaciones y proyecciones de los hombres, y se interponen en el camino de la libertad de Dios. Pero Cristo habita en nosotros como algo desconocido e invisible. Lo seguimos, lo encontramos y luego debe desaparecer y debemos seguir sin Él a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Él está aún más cerca. Él es nosotros mismos. Oh, mi querido doctor Suzuki, sé que entenderá esto también, pero hay muchas personas que no lo entienden, aunque sean doctores de Israel. Bueno, pues esta cita tan maravillosa, ¿no?, de esta carta, verdaderamente pues nos recuerda a San Agustín, ¿no? Dios está más dentro de mí que yo mismo, ¿no?, o más cerca de mí, ¿no? Deus intimior meo, ¿no?, más cerca de mí que yo mismo, ¿no? Y tantos otros, ¿no?, sabios que han recalcado Meister Eckhart, se le condenó verdaderamente de hereje, o sea, como hereje, precisamente por haber dicho exactamente lo mismo en uno de sus sermones, que él dijo que él era Dios, que él era Cristo, ¿no? Y pues por eso estuvieron a punto de, le condenaron, de cierta manera le condenaron, ¿no? Bien, a continuación, y siguiendo el hilo, no sé, ¿me queda mucho tiempo? ¿Qué quieres? No quiero aburriros, ya me queda poco. A continuación, y siguiendo el hilo de nuestra conversación, trataremos de argumentar cómo esta engañosa conversión, es una engañosa conversión verdaderamente de la santa sabiduría, de la sabiduría, primero en un Dios con sus manifestaciones paternas o maternas, y en segundo lugar en la persona histórica de Jesucristo, esa identificación con el personaje histórico de Cristo, de Jesucristo, no se sostiene sobre ningún fundamento lógico o gramatical. Se tratará así de cuestionar el propio concepto de Dios como entidad abstracta sujeta a categorización y el concepto de ser humano sustentado por su conocimiento de la muerte siempre futura. Al reconstruir estos conceptos de la divinidad y de la humanidad, nos proponemos así destronar, como os decía, al hombre me refiero en sentido neutro, al hombre y a la mujer, o sea, al hombre
utilizado en sentido neutro, que abarca hombre y mujer. Como dueño del logos, en un esfuerzo por devolver a la razón o logoi a las propias cosas, dejando así que la palabra inefable hable a través de mí una vez que yo me he liberado de todas las máscaras o personae, de prosopos, personae, máscaras, que me han sido impuestas por la sociedad, incluida el propio concepto de hombre y mujer. Porque en verdad no sabemos ni quiénes somos ni dónde estamos. Eso nos dice Merton, no sabemos ni quiénes somos ni dónde estamos. Entonces, para empezar, deberíamos reconocer que la arraigada creencia en un ser superior se remonta ya a Heráclito, que convierte a Logos, al propio Logos, en una diosa y se extiende hasta las primeras etapas del cristianismo. Teólogos escolásticos como Santo Tomás de Aquino se refieren a Dios como ese ser absoluto, aunque más tarde reconocerán, el propio Aristóteles llega a reconocer, paradójicamente, su carácter inescrutable, describiéndole así como algo similar al agnostos hyle aristotélico, algo así como una nube del no saber, ese inquadam tenebra ignorantia, ¿no? Esa tiniebla, esa tiniebla de ignorancia, absoluta tiniebla de ignorancia, ¿no? Es en esa tiniebla, esa noche oscura, donde verdaderamente se hace la luz, ¿no? Ese fiat flux, ¿no? En medio de la tiniebla aparece la luz, ¿no? La luz. Sirviéndose de términos similares a los empleados por Santo Tomás, en Hagia Sophia, Merton describe a Sofía como la esencia o el fundamento del ser, y sin embargo, al igual que Santo Tomás y todos los grandes místicos cristianos, no puede dejar de reconocer que en verdad no sabemos qué es Sofía. Tal vez, cito a Merton, en su faceta más primigenia, Sofía es la desconocida, la oscura, la usía sin nombre. Tal vez sea incluso la naturaleza divina, y tal vez sea la luz infinita no manifestada, que ni siquiera anhela ser conocida como luz. Esto no lo sé. En el silencio la luz se hace palabra. No la escuchamos ni la vemos hasta que es pronunciada. Pensamos, por tanto, en esta palabra que nace del silencio, de la que nos hablaba también Pablo II en su conferencia inaugural, claro, es esa palabra que emerge en la escucha silenciosa, y que verdaderamente es la palabra que encarna la propia María, que era una mujer de escucha, Virgen de las Nieves como mujer de escucha principalmente, y mujer de silencio. Y es ahí, desde ese silencio y de esa escucha, donde emana toda fuente de creatividad. De ahí que, por ejemplo, pues todos los números festivos que se van a organizar en torno a esa adoración a la Virgen de las Nieves es un poco como una emanación también, ¿no?, de ese silencio y de esa escucha que se manifiesta de otra manera, que es a través de la fiesta, ¿no?, y de la fiesta del pueblo. Todos estos números tan maravillosos que se están ahora organizando con muchísimo esfuerzo por parte, pues, de intelectuales y de los propios políticos, ¿no?, de la isla, para organizar, ¿no?, pues todas estas efemérides que todos esperamos con mucha ilusión. Bien, pues entonces María, Virgen de las Nieves, mujer de escucha y de silencio. Como mi director de tesis, el profesor Fernando Beltrán de Andalora, que bueno, pues ahora me gustaría verdaderamente recordar aquí hoy también, que ha sido, bueno, pues mi maestro y verdaderamente mi guía en este camino mertoniano, pues él suele decir, ¿no?, él habla de ese oído del paraíso, ¿no? María como mujer que desarrolla ese oído del paraíso, the paradise ear, le dice Merton, ¿no?, escribe Merton, paradise ear. Nos atreveríamos, por tanto, a decir que se trata de uno de los momentos, volviendo al fragmento que os he traído a colación, se trata de uno de los más lúcidos pasajes líricos sobre el silencio y la palabra, ¿no? La luz se hace palabra, ¿no?, en el Génesis, ¿no?, fiat luz se hace palabra, todo surge de ahí, ¿no?, en el que Merton está representando a Sofía como algo incluso anterior al fiat lux, y por tanto algo fuera del mundo creado, del mundo de los significados, de la realidad o mundo del que hablamos. En estas impactantes líneas, Sofía se identifica así con la oscura,
con la verdaderamente inefable. A través de ella, el poeta nos recuerda que Dios no es un objeto de conocimiento y que todas las metáforas relacionadas con la cuestión de género son inadecuadas para referirse a la realidad última. Sin embargo, Merton es capaz de reconocer al mismo tiempo que esta sabiduría o logos inefable crea paradójicamente la realidad concebida por medio del lenguaje y por medio de las palabras, del vocabulario semántico de cada tribu. Es ese carácter contradictorio de Sofía, que al mismo tiempo que está fuera del mundo, está dentro concibiéndolo, ¿no? Y es esa dialéctica la que verdaderamente pues, hace que esté vivo, ¿no? El logos esté vivo. En el momento en que se le condena a un tiempo histórico fijado, concreto, pues entonces ya ese logos, por eso es la justificación del verbo, cuando se le identifica con la historia, con un personaje histórico. Bien, bueno, pues esto ya hago un pequeño, no sé por cómo vamos, ya me he pasado, ¿no? Bueno, ya voy terminando. A lo largo de mis anteriores investigaciones sobre los misterios del lenguaje, he dedicado bastante tiempo a reflexionar y explicar cómo verdaderamente este logos, esta sabiduría o conciencia del mundo no puede ser algo del mundo. Esto es muy importante que se entienda. De hecho, con la profesora Silvia Vara, el día que es que Maestre Eckhart dice exactamente lo mismo. No puede ser algo del mundo, no puede ser algo objetivado ni objetivable, está fuera del mundo. Eso, vamos, no sé si todo esto que estoy explicando se entiende muy bien o no. Maestro Eckhart solía decir, no os preocupéis si no se entienden estas cosas, porque verdaderamente para entender estas cosas hay que ser semejante a esto que se está diciendo. Entonces, bueno, pues no pasa nada si no se entiende, no pasa nada. El caso es que, bueno, la conciencia del mundo no puede ser algo de este mundo. En otras palabras, no se puede hablar de aquello que habla, porque no se puede hablar de aquello que habla acerca del mundo, porque entonces ya no sería el sujeto que habla, sino que sería el objeto sobre el que se dice algo. Es algo de sentido común, ¿no? En este sentido, y en esta ocasión, en esta investigación, hice la advertencia de que este argumento no debe considerarse como una teoría del lenguaje en ningún momento, como una teoría acerca del logos o de la divinidad, sino más bien como un verdadero descubrimiento, ¿no? Que ya está implícito, como vuelvo a recordar a Heráclito, cuando afirma que el logos, sofón, lo inteligente, está separado de todas las cosas, al mismo tiempo que constituyéndolas. Mi tesis es que en Agia Sofía, en este poema en prosa, Merton parece haber tenido esta misma revelación acerca del carácter contradictorio del logos, lo sabio, que está dentro y fuera de sus propias creaciones. Y con todo, y aquí, bueno, cuestiono, permítanme que Merton me perdone, cuestiono con todo, que nuestro monje de Getsemaní no logra escapar en algunos momentos del discurso teológico que ha heredado y acaba insertando la sabiduría en un paradigma demasiado humano que convierte así a ese yo, a esa sabiduría que no era nadie en concreto, sino tan solo lo que habla, lo inteligente, en un Dios personal. No obstante, si nos sumergimos en los niveles más subconscientes del lenguaje, encontramos que ese yo, el hablante, es solo un elemento deíctico, es un elemento que apunta y que no tiene ningún significado semántico. Yo es el que habla, el que dice yo, pero sin ningún significado semántico. Simplemente apunta al acto de hablar, al acto de hablar. Y yo puede ser literalmente cualquiera que hable, es decir, que yo ahora estoy hablando, perdón porque mi alma me apasiona y quizá me estoy alargando, pero dentro de nada seréis vosotros los que os cederé la palabra para que podáis preguntar, dudas, reaccionar o estar de acuerdo, no estar de acuerdo, bueno, pues saber vuestro sentir y vuestra reacción ante esto que os estoy exponiendo. Entonces, yo puede ser literalmente cualquiera que hable, cualquiera que dice yo. Funciona independientemente de cualquier distinción sexual o de clase y nunca muere, ya que no tiene ningún futuro, solo depende de la hora en la que se pronuncia. Además, tú no eres diferente de mí, porque si yo puedo hablar contigo es porque en cierto modo tú también eres yo. Y en verdad somos pronombres intercambiables, totalmente intercambiables. Solo depende del momento en que se habla.
Sin embargo, en algún momento se produce un proceso de realificación o identificación en que el yo, que era un puro deíctico, un puro indicador, un puro acto de hablar, pues se convierte en un hombre o en una mujer mediante la adquisición de un nombre propio y de un nombre común. Por ejemplo, pues Nacho, presidente de la Real Sociedad Cosmológica. Entonces, yo, que no era nadie, se convierte en una persona real, ¿no? Y entonces, simultáneamente, nosotros, yo y tú, nos convertimos en personas definidas ya, con una fecha concreta de nacimiento y de muerte. Y nuestra relación ya estará determinada por nuestra diferencia, porque nos hemos convertido en personas reales, donde verdaderamente ya no habla lo sabio, sino únicamente pues ese yo personal que intenta siempre pues defender pues unos intereses particulares, ¿no? Entonces ya nuestra relación está determinada por nuestra diferencia. Yo soy yo porque yo ya no soy tú, como solíamos ser en el ámbito subconsciente del lenguaje. En otras palabras, a ver si se entiende así, ahora somos dos personas completamente diferentes y ya no somos pronombres intercambiables. Este es el modo en que se consolidan las identidades personales y también masculinas y femeninas, estableciéndose así la guerra de los géneros presente, como os decía al principio de mi intervención, desde el principio de la historia. Como ya hemos visto, en el poema de Merton, volviendo al poema, hay un proceso similar de identificación de Sofía, que era la desconocida, la oscura Usía, primero con el lado femenino de Dios, con la subsiguiente aparición de una oposición entre Dios Padre y Dios Madre, y luego con la persona de María, la encarnación humana de Sofía como Madre de Dios, que da a luz a la segunda persona, como os decía, la segunda persona de la Trinidad, conforme el patrón tradicional de la biología trinitaria. Este recorrido conceptual puede ilustrarse según se especifica en este pequeño esquema. Tenemos Sofía, Logos, que es la Usía sin nombre, es una simple voz, esa voz que clama en el desierto, una luz. Y poco a poco, pues hay un proceso lingüístico de realización, es decir, se quiere saber qué es Sofía, y entonces aparece, ¿no?, el concepto de Dios. Eso que no se puede explicar se le llama Dios, que aparece como lo que las escuelas teológicas medievales denominaban el ens realissimus, realissimum, el ente real por excelencia, ¿no? El ente real por excelencia, el que justifica toda la creación, ¿no? Poco a poco, pues se van estableciendo representaciones del propio Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Madre, ¿no? Y hasta que llegamos a esta humanización de Sofía en María, como os decía, en María, en María. En este caso, pues en nuestro contexto, pues en la Virgen de las Nieves, ¿no? Y ya de ahí, pues pasamos a la encarnación del Verbo, la humanización en definitiva de la palabra, el Cristo, Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿no? Tú eres mi Hijo bien amado, en quien he puesto toda mi complacencia. Claro, todo esto son verdaderamente representaciones lingüísticas de lo que en verdad no tenía nombre. Por eso eso, ¿no?, que decía Meister Eckhart, volvemos a Meister Eckhart, todo lo que digas de Dios es falso. Y sin embargo seguimos empeñándonos en explicar, ¿no?, en dar explicaciones, ¿no?, de lo que es lo divino, lo sagrado, ¿no?, cuando verdaderamente pues está más allá, ¿no?, de todo intento, ¿no? Todo lo que digas de Dios es falso. A mí me encanta esa frase, ¿no?, de Eckhart, todo lo que digas de Dios es falso. Bien, pues ya voy terminando de verdad. Teniendo en cuenta lo mucho que a Merton le importaban las intuiciones frescas, directas y sinceras de la verdad viva, a través de esta reflexión nos hemos propuesto invitarle al propio Merton hoy, aquí, desde aquí, a revisar y reformular su propia teología en el poema y a liberarse de la necesidad de tener y de sostener conceptos como Dios, Madre, Padre, Hijo, Hombre, etc., que se están imponiendo sobre esa sabiduría inicial, libre de todo nombre y de toda definición. Desde la perspectiva de la lógica, este tipo de lenguaje no es nada inocente, sino que por el contrario crea una visión del mundo basada en el poder y la justicia jerárquica caracterizada por la clásica oposición entre padre y madre, hijo, mujer, hombre. Además, el empleo de esta terminología
Nos condena a permanecer en el mundo de lo ya conocido. Es una forma de determinismo. Todo lenguaje en verdad es un determinismo, puede caer en ese determinismo, ¿no? Entonces nos condena a permanecer siempre ahí, en el mundo de lo ya conocido, siendo un obstáculo para salir de la cárcel del solipsismo, de la individualidad, y abrirnos a las infinitas e inagotables posibilidades de la vida y de la experiencia. En un esfuerzo por cuestionar los patrones de pensamiento y acción convencionales y luchar por lo que, Merton denomina esa excelencia de sabiduría que es difícil de encontrar, me inclino a compartiros con todos vosotros algunas de mis exploraciones en la gramática profunda, que es lo que he venido haciendo, ¿no? Indagar en esos niveles subconscientes del lenguaje, que nos llevan a entender el logos o lo sabio como el lugar donde toda dicotomía, toda contradicción se pone en entredicho, presentándose así como una mera construcción lingüística, todo este lenguaje, ¿no?, científico, teológico, filosófico, es toda una construcción lingüística que es el resultado de la imposición de determinados conceptos desintegradores que nos dividen, que no nos ayudan, nos dividen, nos separan, sobre ese yo que simplemente estaba ahí y era desconocido, y que lo único que hacía era hablar. Es crucial reconocer, por tanto, que no estamos eternamente, esta ya es la conclusión, que no estamos eternamente obligados a adoptar los discursos aprendidos que vienen de lo alto. No estamos condenados a ninguna forma de determinismo lingüístico. Una verdadera revolución política, nos dice Merton, como la iniciada por el propio Cristo, debería empezar por no aceptar el lenguaje de la autoridad impositiva, siendo así más receptivos a la acción del Espíritu Santo. A esas lenguas ardientes de Pentecostés que nos permiten hablar en un lenguaje común a todos, una gramática universal de la que nos hablaba ya el propio Noam Chomsky, ¿no? Una gramática universal donde yo y tú somos lo mismo, donde en verdad no hay división, donde en verdad tú y yo somos verdaderamente lo mismo. Una gramática universal o logos compartido por todos que viene a prender fuego sobre la tierra, ¿no? ¿Os acordáis de lo que decía Cristo? He venido a prender fuego a la tierra. ¿Y cómo continúa? ¿Don Aurelio? Y ojalá lo viera ya ardiendo. Exacto. Sí, entonces, que viene a prender fuego sobre la tierra, así sanando nuestra imaginación religiosa de todas aquellas deformaciones patriarcales que venimos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo sin saber por qué. En definitiva, en nuestro análisis del poema Hagia Sophia, el rumor silencioso de la serpiente que emerge del abismo y cuestiona la ley de la realidad y de la prohibición. Esa tiranía abrumadora que intenta convencernos de que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Aunque su voz seductora ha sido la de Eva. A ti clamamos, ¿no? Los hijos de Eva. Estamos clamando a Eva. María como Eva, ¿no? Como María verdaderamente intenta rescatar a esa Eva, ¿no? La Eva del paraíso. Aunque su voz seductora ha sido acallada por los doctores de la Iglesia debido a su miedo a la libertad y a la indefinición de las propias mujeres, ella no puede morir nunca, sino que resucita una y otra vez en la mujer, lo que os decía antes, en la mujer o niño que todavía late vivo dentro de nosotros, en todos aquellos que aún no se han convertido en un hombre o en una mujer como Dios manda. Y ya termino con Merton citando una de las últimas partes del poema. Oh bendita y silenciosa que habla en todas partes, no percibimos su misericordia, ni su amor paciente, ni su entrega, ni su perdón. En ella no hay razones, ni tampoco respuestas. Sin embargo, es el candor de la luz de Dios, la expresión de su sencillez. Sonríe, pues aunque la han amordazado, no puede ser prisionera. Muchas gracias.